Bienvenido al podcast de Capillo Calvario, Chihuahua, un espacio para profundizar en nuestra fe en Jesús. En esta serie, El Evangelio de la Carne, confrontamos un concepto engañoso que puede apartarnos de una vida abundante en el Espíritu por medio de la fe. Ponte cómodo y acompáñanos en esta conversación del día de hoy. Qué bonita letra. Grabando. Bienvenidos al podcast de Capilla, segunda parte de la historia de Job. Yo creo que podríamos hacer 35 episodios más hablando de... Sí, ahorita antes de empezar a grabar ya estábamos hablando del tema, de que nos quedamos pensando en eso. O sea, sí, no, es que nos quedamos pensando en lo difícil que ha de ser perderlo todo, pero especialmente tus hijos. O sea, ese tema de los hijos, me voy a oír bien, señor. Pero sí es cierto, o sea, cuando lo dicen dices, ay, sí, pero hasta que tienes hijos te das cuenta como el peso, o sea, realmente. Creo que nunca lo puedes dimensionar, tanto la felicidad como la tristeza. O sea, muchos dicen de que, es que es una felicidad que no puedes describir, el mejor día cuando tienes tus hijos y como que dices, ay, qué bonito, pero luego lo vives. Y dices... Sí, no. Cuando dicen eso de que nunca había sentido esto. Exacto. Y tú, Sí. Yo tengo perros. Y luego cuando quieres convencer a otros, pues te ves en el mismo lugar. Sí, porque claro. Sí, no hay manera. Muchas frases de esas empiezan a cobrar vida, como lo de, es que crecen tan rápido. O sea, dices, ajá. Pero ahorita sí, yo también pienso, ¿y cómo? O sea, ¿cómo ya no tenemos un bebé? ¿En qué momento pasó eso? Vato, vi una foto de Diego hace poquito y yo decía que quién es ese señor, o sea... Sí, casi. ¿Qué estamos así, verdad, Jaime? ¿Qué van a decir? ¿Cuánto tiene Azul, la más grande? 24. Wow. ¿No? Tú dices la arquitecta. La arquitecta Azul. Sí. 24, no manches. Qué rollo. Y pues nos quedamos pensando en eso porque cómo termina la reacción de Job ante lo que vivió, pero decíamos, ¿quién sabe cómo fue exactamente? Si pasó uno tras de otro, si pasó tiempo. No es el punto de los detalles. De hecho, nos quedamos platicando un poco de, pues, qué tanto tuvo que haber pasado espiritualmente. O sea, ya que estamos abriendo como o subiendo el telón para que todo esto sucediera. O sea, desde si había un tornado, por ejemplo, pues no pasó nomás como casualidad. Todo tuvo que haber habido un movimiento espiritual para que todo esto pasara, pero especialmente decíamos perder tus hijos y todos. Algo que me acuerdo ahorita que me acordé que decía Marcial, y es algo que nos decía, es algo que debemos tener en mente, es que el enemigo efectivamente tiene poder sobre muchas cosas, sobre la naturaleza, sobre las personas, y mencionaba otra cosa, pues como los recursos, o sea, tenía... Sobre los elementos, porque los cayó elementos. fuego del cielo. Ajá. Entonces era, o sea, realmente tiene permiso, tiene pues autoridad dada por Dios para manejar este tipo de cosas. O sea, realmente sí lo tiene. No, porque a veces como que minimizamos el papel del enemigo en las vidas de las personas o en nuestras vidas o el poder que tiene. Porque hasta el punto de ridiculizarlo. Pues fíjate que la carta de Judas habla sobre eso. Dice, blasfeman de poderes mayores que no entienden. Sí, es donde dice que ni siquiera... Dice que era Miguel se atrevió a proferir maldición. O sea, es como que ni él, que como que el argumento es que estaría al nivel de fuerzas y de potencia, dijo nada. El Señor te reprenda. Esto me hace pensar también que casi siempre queremos atribuirle a Dios todo lo que sucede y definitivamente Él es soberano, Él tiene todo bajo control, nada se escapa de, pues sí, de sus manos. Pero en este caso vemos que Dios permite algo. Y lo que sucedió fue porque Dios lo permitió, pero porque alguien más, en este caso Satanás, lo ejecutó. Ajá. Entonces a veces pensamos, es que Dios me está haciendo pasar por esto. Tal vez Dios nomás lo permitió y pues que sea lo que se tenga que hacer y no se sale de su control, pero es alguien más el que está ahí manipulando todo. Es que todo. por eso la soberanía de Dios es algo que a mí así me asombra muchísimo, porque el diablo está cumpliendo con un plan. Pero la gente no eran marionetas. O sea, sí había pecado de la gente. Pues era gente malvada, que a lo mejor fueron incitados por el diablo, por todo lo que estamos viendo, pero también son responsables de su propio pecado y sus decisiones. Y luego está Job, o sea, así encima, bueno, más bien debajo de todas las capas de lo que está pasando.
O sea, a lo mejor culpó, bueno, pues no había un arquitecto, pero el constructor de la casa. Tal vez hicimos mala casa, o sea, estaban malos los cimientos, culpando gente, fue tu culpa, ¿por qué se fueron? ¿Por qué no fuimos lo que decías ahorita de... ¿Por qué no fuimos a la fiesta? ¿Por qué no estuvimos en la reunión? O si nos invitaron los muchachos, o sea, como que hay tantas cosas que es lo que queremos vernos. O sea, la perspectiva de Job, tan limitada, a lo mejor culpó a los constructores, a lo mejor se enojó. Digo, quién sabe en sus emociones. ¿Por qué se juntaron hoy? O sea, no tenían que haber estado allá todos. ¿Por qué fue gente malvada culpándolos a ellos? ¿Por qué sus criados no hicieron nada? O sea, hay tantas emociones que podríamos traernos a la mesa porque son las que vivimos cuando pasan las desgracias. Porque lo que dice ahí es que no culpó a Dios. O sea, dice, y en todo esto no pecó porque no culpó a Dios. Pero pues quién sabe qué habrá culpado. Pero otra de lo acerca de lo que decías es que Dios usa la maldad de los hombres o la maldad de los seres o lo que sea para dar como retribución a la maldad de otros. O sea, no es que Dios haya puesto maldad en las personas, sino que esa tendencia o ese pecado que hay lo usa para traer juicio a otros. Pero al diablo también. Y al diablo también. O sea, entonces se entrelazan todas las cosas. Como dices tú, es que el Dios es como multitask, ¿verdad? O sea, mueve es como una jugada de ajedrez maestra. O sea, mueve una pieza y pasan un montón de cosas. Están tocando muchas vidas, muchos seres, la voluntad de tantas personas. Porque hay un propósito en Job, que vamos a hablar de eso después, pero no se trata solamente de Job, porque no es el único que sufrió y no es el único involucrado. O sea, no son Dios y Job en toda esta conversación. Está Satanás, está la corte celestial. Ellos fueron testigos de la conversación donde Satanás desafía la afirmación de Dios. Está la familia, los criados, las familias de los sirvientes, están los ladrones. La esposa de Job. Sí, la misma esposa de Job. Perdió lo mismo que Job. O sea, y ahorita figura la esposa porque también se convierte, o sea, el diablo la dejó con una intención. Sí, claro. Para que fuera una carga extra. No hay que matarla. Esta me va a ayudar o sea, en los planes. Es mejor herramienta que víctima. Sí. Ay, no. Bueno, entonces todavía ya fue la primera reunión, o sea, es la primera junta donde se hicieron estos pactos bueno, no pactos, pero donde se habla de Job y dice, tócalo, pero no, quítale todo lo que tiene, pero no toque su vida. Y luego hay una segunda reunión en el capítulo 2, que es del 2 al... Digo, capítulo 2 del 1 al 10. Va. Un día, o sea, otro día, los miembros de la corte celestial llegaron nuevamente para presentarse delante del Señor, y el acusador, Satanás, vino con ellos. El Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra y observando todo lo que ocurre. Sí estoy en el 2, ¿verdad? Sí. Sí, es que parece lo mismo. Sí, parece lo mismo. Y luego dice, entonces el Señor le preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Parece la misma conversación. Es el mejor hombre en toda la tierra, es un hombre intachable y de absoluta integridad, tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Yo creo que aquí la diferencia nomás dice que se mantiene. Además, ha conservado su integridad a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo. Satanás respondió al Señor, piel por piel. Cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida. Así que extiende tu mano y quítale la salud. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, haz con él lo que quieras, dijo el Señor a Satanás, pero no le quites la vida. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Su esposa le dijo, ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Sin embargo, Job contestó, hablas como una mujer necia. ¿Aceptamos solo las cosas buenas que vienen de mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Yo no sé por dónde empezar de todo lo que está pasando. Sí. O sea, ahorita que leí así, Dios está diciendo algo y lo piel por piel. O sea, no se queda callado. Ajá. Y lo vuelve a desafiar con lo mismo. Te va a maldecir en tu propia cara. O sea, dame chanza. Y sí, porque pudo haber dicho ya, bueno, pues ya comprobamos el punto. Sí, le empuja más. Y, o sea, cómo termina Job.
Y a lo mejor lo que le dice la esposa se puede interpretar de varias maneras. No sabemos exactamente con qué tono le dijo o qué quería decir. Hay unos que lo ven como misericordia, como ella así de que ya, Job, o sea, ríndete ante Dios y ya pierde esta batalla. O también pues podría que lo esté culpando, porque eso es lo normal cuando en un matrimonio se pierde alguno de los hijos, ¿no? Donde se culpan el uno al otro. Se culpan uno al otro y toda la atención y toda la culpa y toda la culpar al otro, o sea, que puede surgir, quién sabe si fue con esa corazón, ¿verdad? Así que ya, pues ya nos arruinaste todos, pues ya mejor ya muérete. En cualquiera de los dos, o sea, fuera esa la intención de la esposa de ayudarlo como un acto de misericordia o cargarlo más, iba en contra de lo que Dios estaba buscando hacer en Job. O sea, definitivamente no es lo que, no era el propósito que tenía Dios para Job. O sea, si el diablo la dejó viva con un propósito y era cargar aún más, o sea, empujar más a Job para que hiciera, para que maldijera a Dios, porque las palabras de la mujer fueron exactamente las de Satanás. Era, a ver si no te maldice. Sí. Y la incitación por misericordia, por lo que tú quieras, fueron las mismas. Le dijo, maldice a Dios. A mí, yo me quedé pensando en que estamos viendo cómo Job no consideró nada más lo terrenal. O sea, estamos hablando de las dos esferas, ¿no? Si Job hubiera nada más considerado la esfera terrenal, física, que incluye el sufrimiento, que incluye las emociones, pues todo indica a que si algo causó esto en el plano terrenal y pues la solución es rápida, o sea, en su mente, ¿no? O sea, quitarse la vida, maldecir a Dios, pero estaba bien firme, o más bien entendía que había algo espiritual. No sé si, más bien no creo que entendiera todo lo que estamos viendo, porque no había visto lo que había detrás del telón. Pero pues su confianza estaba firme y el entender que hay una realidad física, que no lo dice así, ¿verdad? Explícitamente, pero él entendía que había una realidad física, obviamente la estaba viviendo, la estaba sufriendo, pero también sabía que había una realidad espiritual y tenía eso en su lugar. Y yo creo que eso fue lo que lo mantuvo firme, porque si no tuviera esa dependencia de Dios, creo que hubiera reaccionado como cualquier persona hubiera reaccionado. Maldecir a Dios, pero hasta tal vez luego, no sé, quitarse la vida, por ejemplo. Y es que lo que decían ahorita, alguien lo mencionó en el episodio anterior, que era al mismo tiempo que estaba sufriendo. Porque no era como que, bueno, pues todo pasa por algo. O sea, dice que está sentado en ceniza. O sea, ya bien miserable su condición, donde tenía una sarna maligna, creo que dicen en otra versión. Y yo, o sea, también estaba pensando, yo creo que a ustedes les ha tocado ver a sus esposas sufrir. Y es bien angustiante cuando no la puedes ayudar. O no la puedes consolar o alguna cosa así. O sea, Job, no sabemos cuánto tiempo transcurrió en todo esto, ¿no? En todas las calamidades. Pero, o sea, ni desde la primera reunión en el cielo hasta la segunda y todo lo que le pasó, la enfermedad, todo ese tiempo su esposa estuvo sufriendo también. Y él estuvo viendo. Entonces, someterse a Dios de la manera que lo hizo, mientras él sufría, o sea, era su propio dolor y el de su esposa. Considerando todas las opciones, casi con certeza estaba sujeto a las mismas pasiones que nosotros, porque hasta Elías estaba. Entonces a lo mejor había tentaciones en sus emociones. O sea, no podemos decir que nada más confió, sino, o sea, seguramente tuvo que haber luchado con un montón de cosas, porque el resto del argumento en el libro tiene que ver con eso. Pero, o sea, mantenerse y decir es que vamos a recibir de Dios también el mal. Esa frase está bien matona. O sea, aceptaremos las cosas buenas que vienen de mano de Dios y nunca lo malo. O sea, él aceptó que a pesar de que alguien, o sea, gente malvada, él no sabe si el diablo fue, pero él se lo atribuyó a Dios. O sea, Dios nos envió este mal, porque es lo que dicen otros. Dios está en contra nuestra y vamos a tener que aceptarlo. Tiene un entendimiento de la soberanía de Dios que a veces nos sobrepasa a nosotros. Sí, porque por lo general pensamos, no literal, porque creo que ningún cristiano diría esto se le salió de las manos a Dios. Tratamos de equilibrar ese pensamiento, pero
eso es lo que sentimos. O sea, esto se le salió a Dios de las manos. Y a veces tratamos de justificar a Dios, por ejemplo. O sea, pensamos en términos de las cosas buenas vienen de mano de Dios, las cosas malas del diablo. Sí, o sea, por muy bien intencionado que seas, no es el camino. Y estamos de vuelta. Continuamos. Un corte comercial. Tuvimos un inconveniente. Sí, mínimo se nos cayeron las 4 paredes encima y no nos cayó fuego del cielo. Estamos aquí. Bueno, vamos a leer. Para seguir, ya entra otros personajes en la historia que vienen a contribuir O sea, entendemos por la narrativa de la Biblia que vinieron a empeorar las cosas. O sea, por si se estaba ahí rascando así nomás sus llagas. Sí, y vinieron a hacer una carga adicional a la porque Job está de luto, ¿no? Obviamente Job está de luto. Pero bueno, antes de que lo leas, nomás para ponerlo como en perspectiva, le pasa cosas físicas, o sea, bueno, a su alrededor, que lo lastiman. Y luego su cuerpo, o sea, su propio cuerpo en enfermedad. Y luego las opiniones de la gente. O sea, son capas y capas. Su esposa primero, bueno, o sea, su esposa estuvo bien... Sí, devastador. Hemos hablado recientemente de que ciertamente, por ejemplo, para un pastorado, para un liderazgo en la iglesia, para muchas cosas, nuestra relación con nuestras esposas nos avalan en cierta manera para ejercer esos liderazgos. O sea, si hay algo que nos puede acusar más que nuestra conciencia es nuestra relación con nuestra esposa. O sea, venir a pararte aquí a predicar, por ejemplo, un domingo, sabiendo que tu relación con tu esposa está mal, está dañada, está quebrada incluso. Se requiere o mucho descaro o mucha fuerza. Pero en cualquiera de los casos no es el ideal. O sea, realmente nos formó Dios para que seamos uno con nuestra esposa o en el caso de las mujeres con su esposo. Y avala muchas de los ministerios que desarrollamos dentro de la iglesia. Entonces sí, el papel de la esposa no lo queremos presentar, o al menos en mi comentario que hice yo ahorita, no es así como que, el diablo sabía que la esposa era mala. No, o sea, es más bien que era tan importante en la vida de Job que podía representar, o sea, un peso lo suficientemente grande como para, para que llegara a maldecir a Dios. Sí, todos sabemos que el apoyo de tu esposa o la desaprobación hace la diferencia. Sí, pesa muchísimo, claro. Y entonces, pues todo esto es como imaginarnos lo que el texto no dice, ¿verdad? Es salirnos de la interpretación directa. Pero, o sea, esas palabras con seguridad les dio vueltas, aunque las desechó como, oye, estás hablando como una mujer necia. Pero le tuvo que haber pesado que su esposa le dijera eso. Claro. Más desánimo y no tendrá razón. O sea, considerar lo que ella le dijo y entonces, como dice Dani, las opiniones de la gente, ¿no? Que porque aquí llega más personas que tienen una opinión de lo que está pasando. Porque lejos de lo que puedan pensar muchas esposas, porque muchas piensan que no tomamos en cuenta sus opiniones. Al contrario, o sea, sí pesan, o sea, le da uno las mastica y les da uno vueltas y vueltas y vueltas. Y sí, esposas sí tienen un peso bien grande en la mente y el corazón de sus esposos, de veras. Sí, y aunque no es el punto, ¿verdad? Pero pues hay que cuidar las palabras. Sí, aplica para los dos, pero... Sí. Digo, aquí en este caso fue la esposa, ¿verdad? Pero lo que decimos a nuestro cónyuge, híjole, o sea, puede perforar bien profundo. Sí. Bueno, entonces vamos a entrar en la lectura donde entran otros personajes. En capítulo 2, versículo 11 dice: Cuando 3 de los amigos de Job se enteraron de la tragedia que había sufrido, viajaron juntos desde sus respectivos hogares para consolarlo y confortarlo. Sus nombres eran Elifaz, el Temanita, Bildad, el Suita, Sofar, el Naamatita. Cuando vinieron a Job, de lejos apenas lo reconocieron. Con fuertes lamentos rasgaron sus vestidos y echaron polvo al aire sobre sus cabezas, en señal de dolor. Entonces, durante 7 días y 7 noches, se sentaron en el suelo junto a Job y ninguno le decía nada porque veían que su sufrimiento era demasiado grande para expresarlo con palabras. Bueno, yo creo que ahí lo primero es que ellos iban con una buena intención.
O sea, fueron a consolarlo, fueron a visitarlo. No era nada más darle el pésame, era compartir también con él ese sufrimiento. Sí. Y lloraron cuando lo vieron. Eso me impresiona mucho. Sí. Porque yo me acuerdo una persona que conocemos que estuvo en una situación de salud bien grave. Lo fui a ver al hospital. Y estando ahí en el hospital, o sea, no quiero decir que entiendo, porque yo creo que esto era así. Algo muy diferente, no es que entienda a los amigos de Job, pero experimenté una situación similar de verlo en ese estado. O sea, era tan vulnerable. No lo reconocía. O sea, su espíritu, pero su cuerpo. Sí. De verdad no lo reconocía, pero... Y mi sentimiento fue así como que me dieron muchas ganas de llorar por esa persona. Pero no era el momento, ¿verdad? O sea, iba yo según animarlo, pero me impactó muchísimo verlo así. Entonces, eso es lo más cerca, yo creo que he estado de algo así. Pero los amigos de Job ni siquiera lo reconocían. Pues seguramente Job ya no tenía tiempo sin comer, está todo lleno de llagas, se rapó. Sucio, o sea, porque está sentado en ceniza. O sea, quién sabe cómo lo vieron, que lloraron de ver, nada más de verlo al llegar. Que es interesante la respuesta de ellos, ¿no? Porque por lo general pensamos, si vas a animarlo, pues anímalo. Y ellos se tiraron ahí con él, se rasgaron las vestiduras, se echaron como polvo, así como, pues aquí estamos contigo acompañándote en lo mismo. Y se quedaron una semana ahí con él, ¿no? 7 días sin hablar, o sea, sentados día y noche con él, o sea, nada más acompañándolo. No sé si por su mente será, pues, ¿qué le dijo? O sea... Oye, pero está padre también aprender de eso, ¿no? Como que siempre queremos ir a decir ya algo que le cambie la vida a la persona. Sí, es cierto. O sea, deberíamos como que aprender a callarnos más. Sí. Nada más estar ahí y estar. Y sin hablar, sí, porque luego la riega. Y compartir el sufrimiento. O sea, realmente ellos como que ejemplificaron de una manera muy explícita pues aquí me quedo contigo y paso esto que tú estás pasando. Sí. Nunca va a poder ser igual porque yo no lo estoy pasando, pero pues en las mismas condiciones. Están sufriendo con él. O sea, la verdad eso se me hace muy padre de ellos porque creo que no sé, no voy a hablar por mí, pero mi tendencia es hablar. Y debería aprender a callarme más. Pero bueno, ellos no se callaron todo el tiempo. Y creo que unas semanas. Sí. Creo que eso es lo difícil de la imagen de estos 3 amigos, ¿no? O sea, que muchas cosas que hicieron son bien admirables y luego hay algunas cosas donde tal vez le meten un poquito de su cosecha o de su opinión y pero se descompone la situación. Elifazar. ¿No? ¿Qué onda con esos nombres tan bien complicados? Sofar es el mejor de todos. Bueno, hasta aquí vamos a empezar a dar unos brincos porque está larguísimo. Y entender sobre todos los argumentos. Entonces, pero vamos a estar viendo cómo al principio Job acepta lo que viene de mano de Dios. No lo entiende, pero lo acepta hasta que empieza ya a cuestionar a Dios. O sea, llega un punto en donde entre el silencio de Dios y el dolor de Job, donde sí como que despierta y dice, a ver, necesito que me expliques. O sea, quiero que me expliques por qué estoy pasando por esto. No reniego, o sea, no te estoy maldiciendo, no me opongo siquiera, pero explícame. La de perdida, dime por qué está pasando. Sí. Miren, déjenme les leo algo que viene más adelante en el capítulo 10 porque lo leí hoy en la mañana. Dice, está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. O sea, ya está demandando una explicación. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? Pues él ve la maldad de la gente, ¿no? En todo esto. ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú cómo ve el hombre? Y bueno, pues todo el argumento sigue, pero yo creo que podemos entender lo que Job está diciendo, pero desde fuera, o sea, ve cómo le está hablando a Dios. O sea, exacto, sí, exacto. O sea, sí es un atrevimiento este reclamo, pero al mismo tiempo, pues es bien humano. O sea, y es un entendimiento profundo del Señor. O sea, es como ya casi está ahí. O sea, parece que entiende casi todo, pero hay una parte grande, muy grande de su entendimiento que necesita completarse. Pero desde una perspectiva muy humana, parece que entiende mucho de los designios de Dios. A mí me sorprende mucho eso. También los amigos tienen argumentos interesantes, tal vez más enfocados en lo que pensaríamos como la ley abrámica, pero, o sea, en lo que eventualmente sería eso, pero
Y todo suena muy admirable. Todo suena muy lógico. O sea, pedir una explicación no está mal. Tal vez nomás dice, ok, ya estoy en esta condición. Nomás dime por qué. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué hice? O una explicación. Quiero saber. No me quiero quedar en esta condición. Y hablando de los amigos, pues sí, lo más fácil hubiera sido llegar a hablar y dar soluciones o ayudarle o mira, esto pasó por esto, que sí lo dicen, ¿no? Pero otra vez recordando en cómo podríamos nosotros reaccionar, pues es otra vez considerar pues que si hay algo espiritual pasando, o sea, no podemos llegar directamente con alguien y decir, esto pasó por esto y esto es lo que hay que hacer. Pues espérate, o sea, casi siempre, más bien creo que siempre que tenemos que analizar lo que está pasando en lo espiritual, hay que detenernos y considerar muchas cosas antes de hablar. Y es que Dios quería enseñarle algo a Job que hasta ahorita no sabemos qué es, ¿verdad? O sea, Job no lo entiende, ni la esposa, ni los amigos, pues nadie entiende qué está pasando. Pero Dios tiene un plan y quiere mostrarle algo a Job que no había visto, a pesar de lo perfecto, ¿cómo dice? Lo intachable que era. Hay algo que le faltaba o algo que Dios quería mostrarle, que lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, Job empieza, yo digo que pues, durante todo ese tiempo le está dando vueltas a las cosas y empieza como a nacer en él. Necesito que me expliques, pero aparte es porque hasta donde lo que yo he revisado no encuentro un motivo para que me esté sucediendo esto. O sea, según lo que yo entiendo de ti, Dios, es que si hubiera hecho cosas malas, pues sí me merecía todo lo que me está pasando. Pero ya chequé ahí en mis archivos. Todo está bien. Y no he hecho nada como para que me esté pasando esto. Y ahí es donde empieza a despertar esa parte de Job que yo tengo, a mí se me figura, que Dios quería que volteara ese hacia el lado. O sea, Job, yo creo que también él se entendía como medio perfecto. O sea, él en su propia opinión tenía una opinión de él. Pues de hecho lo dice. Así como que Dios, es que si yo hubiera pecado, o sea, tú lo sabrías y yo también. Entonces sí está como medio defendiéndose de... Estoy convencido que no he hecho nada malo. Que es una práctica importante que tal vez todos hacemos y creo que es bueno encontrar dónde está el límite, porque por un lado sí es bueno considerar nuestras acciones. Cuando hacemos algo y hay consecuencias, pues ¿qué hice yo para causar esto? Porque hay mucha gente que vive por la vida arrasando así con toda la gente y con todas las cosas y dice, no, pues era de Dios. Y oye, espérate, pues es que tú estás actuando así, pues obviamente ibas a traer problemas a tu familia. Considera lo que has hecho, considera el daño que has hecho, no sé, cosas así, ¿no? Pero por otro lado, no podemos nada más considerar lo físico. No podemos decir siempre, es que hay una consecuencia. O sea, algo tuvo que haber pasado para que esto me pasara. Pues no necesariamente. O sea, Job, al parecer, era intachable. Y aún así pasó esto. O sea, entonces no hay una relación necesariamente. Y toda la situación con los amigos sacudió ese sentimiento de parte de Job de autosuficiencia o de justicia personal, porque tenerse que estar defendiendo de las acusaciones de los amigos levanta en él ese argumento de es que lo que estás diciendo no es... el argumento contra sus amigos se convierte en un argumento contra Dios. Porque los amigos empiezan, pues es que algo es de haber hecho, Dios no confía en los ángeles, ¿cómo va a confiar en ti? O sea, algunas cosas que uno habla de que un espíritu se le apareció. O sea, hay argumentos que van en contra de la voluntad de Dios, pero sí levantan algo en el espíritu de Job donde dice, no, o sea, me estoy defendiendo de ustedes y si lo tuviera que hacer, puedo presentar defensa de mi caso ante Dios. Y esto se parece mucho a algo que hacemos ahora. O sea, ahora muchas personas rechazan a Cristo, a Dios, porque consideran que no son malas personas. O sea, el argumento es, no, pues yo no necesito, o sea, son personas morales y consideran que no necesitan a Dios. O sea, que no, pues allá los drogadictos, los asesinos, los delincuentes, ¿verdad? Yo no necesito eso. O aún creyentes. Sí, claro. Porque la vida de Job era bastante buena, ya así como estaba. Pero, como decías ahorita, pues Dios quiere otra cosa. Y entonces se empieza a revelar en Job que él piensa que ya no necesita más. Que, o sea, porque como dice David, eso no lo había visto así, está padre. Al estarse defendiendo de la gente,
quién sabe en qué momento se transiciona a yo le diría a Dios y le voy a pedir audiencia y voy a defender mis caminos delante de él. O sea, en el capítulo 13 dice, yo querría razonar con Dios. O sea, ya razonar con Dios es diferente a exponerle mis inquietudes. Dime qué pasó. En el 13:15, defenderé delante de él mis caminos. O sea, si vemos una progresión. ¿Ibas a decir otro? Sí, el 3, que dice, en cuanto a mí, hablaría directamente con el Todopoderoso. Quiero defender mi caso. Sí, querría razonar con Dios, es ese. O sea, como que si va degradándose algo o se revela algo ahí escondido en el corazón de Job. Como que él piensa, pues ya, ¿qué más justo puedo ser? Y es que considera lo que le está pasando en este punto, ya lo está viendo como una injusticia. O sea, porque está argumentando de que eso no le debería estar pasando a él. O sea, ya considera que es una injusticia de parte de Dios. Y entonces ya el diálogo se torna no contra sus amigos, sino contra Dios. Y va creciendo y entonces sale algo que no estaba antes en Job o no era evidente, ¿verdad? Es que a lo mejor algo que él jamás habría pensado y tenía que pasar por esta situación para que Dios pudiera revelar lo que estaba ahí. Miren, en el 13:18. Es que estoy en otra versión, yo creo. He aquí ahora, si yo expusiere mi causa, sé que seré justificado. Sí. O sea, ¿no dice algo así como que me gustaría morirme para poder tener audiencia con el Señor y explicarle así como cómo estuvo equivocado de lo que me hizo? O sea, en esta versión dice, he preparado mi defensa, seré declarado inocente. O sea, así de... No, ya revisé mis papeles y voy a hacer... Miren el 23. Esto se me hace ya demasiado. Es que está muy complejo, no lo he leído todo en mucho tiempo. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Job está diciendo eso. Hazme entender mi transgresión y mi pecado. O sea, necesito que me digas. Señálame. Pero yo pienso que no hay. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Sí, porque si supieras que has pecado, pues no te avientas esa baraja, ¿verdad? O sea, no le destapas esa, no le dices, a ver, dime dónde. No sé. Porque básicamente es eso, ¿no? A ver, dime dónde pequé. Pues más adelante dice, si alguien puede discutirme esto o comprobarme que estoy equivocado, me callo y me muero. O sea, pues sí, ya parece más otra cosa en Job, ¿no? Como arrogancia que antes no había. Porque era un hombre que tenía temor de Dios, pero ya en medio del sufrimiento y pues las acusaciones de sus amigos es que, o sea, ellos iban con buenas intenciones a consolarlo primero, ¿verdad? Y se quedaron callados, pero luego cuando ya no, pues le dijeron, Job, es que si hiciste algo. Dios no hace esto nomás porque sí. O sea, Dios no trae sufrimiento a una persona nomás. O sea, si fueras tan bueno, pues no te pasaría esto. Eso es lo que están diciendo ellos, ¿no? En su entendimiento muy reducido. Sí, de la justicia así, pero es pura carne. Y se ven como malos, pero realmente pues es la respuesta casi natural. Sí. Y sí están tratando de ayudarlo. Sí, y es que como que Job perdió de vista. No había pecado, es cierto, porque dice la Biblia que no había pecado, pero como que sí olvidó el potencial que tenía de hacerlo. En alguna ocasión lo platicamos. Tú una parte lo predicaste y yo lo vi con la clase de cimientos. De que si no llegamos a pecar de una manera... Bueno, lo vimos así como... Vemos a personas que son extremadamente malas como algo muy lejano. Pero en realidad... un hombre promedio o un hombre sin Cristo tiene la capacidad de ser tan malo como el que más. Y lo hemos visto. O sea, ¿te con las circunstancias adecuadas? Ajá, sí, nada, no nos han llegado al precio. O sea, puede ser dinero, puede ser pues algo en nuestra carne, puede ser nuestros hijos. No nos han llegado al precio en dolor, en ambición, en deseo. Nada más no nos han llegado al precio en eso. Pero de que tenemos el potencial de ser tan malos como el que más, lo tenemos. Por eso, ¿te acuerdas de lo que a mí me impactó mucho lo que contaste del soldado que están trastornados no porque hubieran matado a alguien, sino por el nivel de deshumanización que alcanzaron ellos mismos? O sea, no por ver la muerte en sí, sino porque descubrieron algo en sí mismos que no tenían ni idea que podían ser. Sí, es lo que hicieron extra. O el corazón con el que hicieron muchas cosas que las tenían que disparar a cierta gente, ¿no? Pero que lo disfrutaran, que se ensañaran, que, o sea, como todo lo que reveló esas condiciones, que no era nada más obedecer una instrucción o lo que sufrieron en
la muerte, sino lo que vieron de sí mismos. De sí mismos es lo que los tenía, o sea, peor. Y creo que había algo que Job no estaba viendo. O sea, sí, ciertamente no has pecado, pero tienes el potencial de hacerlo. Y ahí es cuando el sacrificio de Cristo cobra más profundidad o más sentido, porque no es lo que he hecho. O sea, otra vez no es el pecado, que las cosas malas que he hecho. No son los pecados. Sí. Sino es la profundidad de mi humanidad y lo que soy capaz o sería capaz de hacer sin Cristo. De eso es lo que nos rescata. Sí. Pero bueno, lean, o sea, si les da curiosidad y nunca han leído la conversación de los amigos con Job, lean a partir de que cuáles. Bueno, pues son un montón de capítulos. Sí, nos tenemos que brincar rápido a Job 38, que es cuando ya después de que argumentan uno y va y viene y Job se defiende, los amigos lo acusan, total. Que en este punto Job decide aparecer. O sea, Dios decide, a ver, ya basta de peleas. Y luego en el 38, Dios se le presenta a Job y le dice, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Prepárate, muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Fue algo así como que estar peleándote junto con tus amigos, hablando de Dios, así como que no, si estuviera Dios aquí, yo le presentaba mis argumentos. Si Dios me da la oportunidad, yo ganaba. Y luego imagínate que de repente, a ver, bájate y apriétate el cinto porque esto se va a poner bueno. No sé qué día era. Te voy a preguntar y me tienes que responder. Y empieza, yo creo que es mi parte favorita de Job, lo que Dios le dice desde un torbellino. Y empieza a hablar con él y le empieza a hacer preguntas. A ver, Job, ¿dónde estabas cuando? Sí. Y lo empieza a describir la naturaleza, o sea, la creación de Dios, o sea, la usa. Eso me gusta mucho porque usa la creación como un argumento de sí mismo, de su poder, de su capacidad, del orden, de la belleza, del entendimiento que tiene Dios. Y utiliza eso para despedazar a Job, ¿verdad? Sí. Y es que en algún punto Job o sea, para cómo habla, se quiere poner así al nivel de Dios, ¿verdad? O sea, por eso Dios abre la conversación de esta manera. Antes de hablar y responderte lo que me estás preguntando, vamos a hablar de estas otras cosas que según tú te hacen, o sea, me estás preguntando como si fuéramos iguales. Ok, si eres igual a mí. En su lugar. Sí, lo pones en su lugar, sí. Son dos capítulos de un estate quieto. O sea, porque es como, sí, haces el bien, pero y todas estas otras cosas que yo soy y que yo hago, o sea, tú nada más eres una buena persona, no te compares. Sí, es como diciéndole, mira, para que podamos hablar de eso que tú quieres, primero tendrías que tener este nivel, subirte a esta altura para poder hablar de esa manera. ¿Y cuál es la altura? Esta que te va a decir. Dos capítulos de pura humillación. Si alguien no va a leer todo el libro de Job, cuando menos tienen que leer del 38 en adelante. Sí. Porque o sea, a mí se me hace tan misericordioso Dios. Cómo habla con él. Porque le está diciendo cosas bien contundentes, pero finalmente nos lleva al propósito que Dios tenía con Job. Y pues lo que vemos es que no es que necesariamente hubiera pecado en Job. Es que Dios quería que Job lo conociera más. Sí, porque también Dios pudo haber detenido todo hasta antes de que llegaran los amigos y ya se hubiera demostrado un punto, porque aún así Job reaccionó bien, con humildad, correctamente, pero de repente tenemos a un Job humilde, diciendo pues Dios sigue siendo Dios. Y luego después de las conversaciones con los amigos ya no es el mismo. O sea, ya salió algo más. Sí, todo el dolor y el sufrimiento sacude algo en Job que levanta ese orgullo de es que yo soy bueno porque me hiciste esto. Y Dios esperó. O sea, dijo pues que salga eso. Como algo que está oculto en la arena y luego lo empiezas a sacudir y empieza a aparecer. Y es que es que a mí me encanta eso de pensar de Dios. O sea, ¿cuántos propósitos se cumplen? Porque le cae a la boca al adversario. Se glorifica delante de todos los seres celestiales. Tiene un propósito que se logra en Job, pero también en los amigos de Job, porque Dios está enojado con ellos. Es algo que surge en el libro. Ellos están tratando de ayudar y empiezan a explicar a Dios. Y a Dios le desagradó eso. O sea, cuando
no me acuerdo en qué parte es, o sea, en qué capítulo es, donde Dios dice es que no hablaron de mí lo que tenían que haber dicho. Pero si tú lo lees, probablemente estaríamos de acuerdo con la mayoría de lo que dijeron. Dios es justo, Dios disciplina, Dios corrige, Dios no perdona, Dios no pasa por alto el pecado así nomás. O sea... En Job 42, 7 y 8 es donde dice eso, le dice, se encendió mi ira contra ti, contra tus dos amigos, porque no hablaron de mí lo que es recto. O sea, ¿por qué? Si dijeron cosas ciertas. Y ahorita pues preguntamos qué creen que fue. ¿Ustedes qué piensan que fue lo que...? Hay un momento donde Asifaz, o ¿cómo se llama? Elifaz hace una referencia a cosas espirituales que se me hace que no... O sea, que van en contra de lo que Dios dice en la corte celestial. En el capítulo 4 o 5. Se me hace que es... O sea, para mí es eso. Si quieren... Pues es que de hecho los argumentos es que Job había hecho algo malo y no. O sea, ese no era ese no era por lo que esa no era la razón. Entonces empiezan, como se me figura, como que empiezan a especular acerca del carácter de Dios, de quién Dios es. Y eso es lo que le molesta a Dios. Le molesta a Dios. Yo, por ejemplo, en el 4:16 dice, y está hablando Alifaz. Se me sigue olvidando el nombre. Antifaz. Bueno, ándale, Antifaz. Dice, el espíritu, está hablando de como una visión que tuvo, y dice, el espíritu se detuvo, pero no pude ver su forma. Había una silueta delante de mis ojos. En el silencio oí una voz que dijo, ¿puede un mortal ser inocente ante Dios? ¿Puede alguien ser puro ante el Creador? Es como que una visión. Y él está, que viene, sí. O sea, él está pues argumentando acerca de que todo esto tiene que ser el resultado de alguna maldad que hiciste. Y siento que va en contra de lo que le dice Dios a Satanás. O sea, como que este mensaje o esta visión que él tiene un poquito de la cosecha de él, ya en el contexto de la acusación, de pues tuviste que haber hecho algo, porque Dios le dijo algo diferente al acusador. Oye, a tiempos modernos es Dios me dijo. Dios me dijo. Dios me dijo que te dijera, o Dios me dijo que esto. Y yo creo que también, bueno, está implícita una... O sea, pues como una llamada de atención para nosotros de cómo a veces queremos explicar lo que Dios hace. Es que Dios no haría. Dios nunca haría esto. Dios jamás diría esto. No, espérate. Híjole, no te puedes atrever. Probablemente eso fue parte de lo que a Dios le desagradó de la actitud de los amigos de Job. Y como quiera les está extendiendo misericordia. Porque, ¿también? O sea, si Job ora por ustedes, los va a perdonar. Y se cumplen muchas cosas. Y al final, o sea, lo mejor de todo no es la restauración que vemos al final. Sí. O sea, eso es como aparte. El libro se pudo haber terminado antes. Cuando Job dice, yo creía que te conocía. Y no me he dado cuenta cuánto me hacía falta conocerte. Pero si pones eso en contraste con un hombre intachable, nadie mejor que Job, ¿qué más necesitaba? Ya era perfecto. O sea, nadie es perfecto más que Cristo, ¿verdad? Pero... Perdón. No, yo me puse a pensar también que casi siempre que estamos en una situación así, queremos ver qué es lo que Dios quiere hacer, pero como hacia el futuro. O sea, cuál es el resultado de esto y cómo va a cambiar mi vida. O sea, o cuál va a ser el camino que tengo que tomar en lugar de pensar, ¿y si Dios nada más quiere trabajar mi carácter? ¿O me quiere humillar? ¿O quiere que lo conozca más? O sea, esas cosas casi nunca las consideramos en medio de una situación. Sí. Como que buscamos más bien la consecuencia física. Sí, algo muy tangible. Sí, no, es que viene un mejor trabajo, viene una situación, no sé. Y como el libro de Job termina con una restitución que Dios le hace a Job, yo creo que muchos extraen esa enseñanza. Pero no siempre pasa así. O sea, a veces no hay un mejor auto. Es lo que quiero decir, no hay un mejor trabajo. O sea, esos hijos que tuvo no reemplazan a los que se le murieron. Eran otros hijos, eran otras personas. Y no es que fueran mejores hijos y los primeros eran rete buenos hijos. Como que creo que sí, casi está de más decirlo, pero es mejor decirlo. No es el propósito que Dios tenía de restaurarle, pues entonces no le hubiera quitado nada si le iba a dar lo que ya tenía, sino que Job conoció a Dios. O sea, lo conoció como no lo hubiera podido conocer en la prosperidad en la que estaba. Ese es el punto, ¿no? Que en este sufrimiento, Job conoció mejor a Dios después de sufrir, llorar, quejarse y tener que enfrentar con la realidad de la soberanía de Dios, de que somos tan ignorantes, tan pequeños ante lo que Dios puede hacer. Que Job se quedó como bien maravillado y dice, pues cayó la boca. ¿Cómo abre el discurso ya cuando que Dios le da todos los argumentos que le dice, a ver, vamos a platicar? Después de que termina todo eso en el 42, en el versículo 3, en la segunda parte dice,
porque le responde, ¿quién es este? Dios le pregunta, ¿quién es este que oscurece el entendimiento? Y luego Job le dice, bueno, a tu primera pregunta que me hiciste, le dice, soy yo. Y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada. Cosas demasiado maravillosas para mí. Sí. O sea, lo lleva a un punto a decir, soy yo. Y ahora me doy cuenta que no sabía lo que estaba diciendo. Pues es que nos toca ver en la historia de alguien cómo se le abre el panorama de solo ver la esfera material, ahora sí verlo completo. Y ahora, ¿cómo aplicamos esto para nosotros o con alguien en medio del sufrimiento? O sea, ¿qué podríamos como concluir de todo esto en cuanto a, o sea, estamos hablando de que la realidad se compone de dos mundos o dos esferas de la realidad. ¿Cómo lo conectamos con la práctica? Pues yo algo que veo es que hay dos oportunidades. Una de conocer en medio del sufrimiento. No voy a llegar directamente con alguien a decirle esto, ¿verdad? Tal vez. Pero hay oportunidad de conocer más a Dios y de darte cuenta de cosas de ti mismo que no te habías dado cuenta en medio de esa situación. Digo, a veces lo decimos, ¿no? Muy casualmente. Sí, claro. Pero en lugar de buscar una consecuencia, una solución, pues tal vez es como, ahorita estás aquí. ¿Qué te está hablando Dios de ti mismo y de Él en esta situación en la que estás? Yo la verdad es un ejercicio que es algo que tengo que hacer muy activamente porque me gusta mucho conectar los puntos como de las consecuencias de las cosas y las causas de las lógicas, cosas. ¿No? O sea, me encanta, me fascina de que esto pasó por esto, 2 más 2 es 4 y ejercitar el no hacer eso. O sea, no solo con mis problemas, sino cuando alguien me pide un consejo, no intentar asumir las causas de las cosas y tampoco intentar predecir las consecuencias de las cosas. O sea, ejercitar la paciencia y como vivir la paz, la paz y lógica que promete la palabra. O sea, no tenemos que sumar y restar y intentar encontrar cuál es la voluntad de Dios o el porqué de las cosas. Lo primero es fe. O sea, lo primero que tenemos que hacer es confiar. Y pues sí. Para mí, cuando ya que revisas esta historia, para mí adquiere otra dimensión la frase de Dios tiene un propósito en lo que estás pasando. O sea, realmente lo usamos mucho como cliché, así como cosas así muy, muy superficial, pero realmente cuando revisas esto sí hay un propósito. O sea, Dios sí está obrando en mi vida. O sea, está pasando algo, aunque yo no lo pueda ver. Sí. Y el punto es que podemos confiar en Dios, aunque lo que la realidad temporal y física nos dice no está completo. Como que también eso no se... Más bien tenemos que confiar en Dios en todas estas cosas, sabiendo que hay mucho más sucediendo en los planes de Dios, en la mente de Dios, en la corte celestial, probablemente seres espirituales tal vez interviniendo o tal vez no, el pecado de la gente o no, pero a fin de cuentas la soberanía de Dios y todo el plano espiritual, cómo interactúa con y si no lo sabemos, como casi nunca lo sabemos y no lo podemos entender porque no siempre lo vamos a entender, no nos queda otra opción más que pues confiar en Dios y recordar que hay mucho más de lo que veo, entonces... Y maravillarnos, ¿no? O sea, de que Dios está haciendo algo, Dios es bueno, mi situación no cambia lo que sé del Señor. O sea, como intentar también llevarlo con contentamiento y alegría, como dice Pedro. O sea, la misericordia de Dios es increíble y podemos seguir maravillándonos en eso. Sé que es bien difícil hacerlo cuando sentimos que las cosas están saliendo mal o que Dios no está en control o que ya nos rechazó. Pero cuando podemos recordar quién es Él, creo que podemos maravillarnos. Lo que yo veo es esto y otra cosa está pasando. Sin ser sobre espiritual tal vez, pero creo que podemos aspirar a eso. Pero sí empezar a abrir el panorama de los ojos a que hay más cosas. Sí, y podemos cerrar con eso que decía Pastor. O sea, podemos confiar en Dios. Amén. Amén. Bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Acabamos todos desinflados. Acalorados también. Gracias por acompañarnos. No olvides que esto solo es una parte de una serie de episodios que estaremos publicando cada lunes. Encuentra este y muchos otros episodios anteriores en YouTube y Spotify.
Te esperamos en el próximo episodio para continuar esta conversación.